manera de ángel correspondiente al lunes de la semana que laboralmente hablando hoy comienza. Lunes 29 de abril del año 2024. Vi el debate, entre comillas, más bien debería decir, vi con mucha atención, queriendo ver algo que valiera la pena. La verdad es otra. Un espectáculo chafa, barato, indigno de un país como el nuestro. Un país de 130 millones de habitantes, donde 48 millones están entre los 18 y los 39 años. Quizá los mexicanos más educados en términos de número de años de educación formal, los más preparados, particularmente los que están en el segmento de 30 a 39 años, preparados muchos de ellos en el exterior, en universidades de excelencia, y que hoy son directores, son profesionistas independientes o son funcionarios públicos de mediano nivel, porque todos los del nivel superior los corrieron a patadas. Triste lo que vi anoche. Indigno, repito, de un país como el nuestro. Y procuraré explicarme. Espero lograrlo. No voy a comentar algo relacionado con el papel del señor Álvarez Maínez, porque no tiene posibilidad alguna de obtener el triunfo. Lo único prudente sería que en un determinado momento, ya en la fecha cercana a la elección, hubiera una negociación en términos de lo que se conoce electoralmente como el voto útil, cosa que no va a aceptar el dueño de ese partido, que es Dante Delgado. De tal manera que serán votos tirados a la basura, porque lo único que le interesa al señor Delgado es elevar el número de sus diputados federales para de esa manera poder tener un número mayor de integrantes en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, donde se decide el reparto de buena parte del gasto de inversión. Ese es su único interés. Pero en los otros dos casos, las dos candidatas, hay una diferencia muy importante entre el desempeño de cada una de ellas. Veamos lo más fácil. Es increíble cómo una persona que se presenta a sí misma como científica, con años de investigación en cuestión acá y todo eso, y miente tanto de una manera tan burda. Porque incluso en la política, donde la mentira es el pan nuestro de cada día, hay que saber mentir. Hay que saber plantear las cosas para que no haya un atrevido que saque el dato oficial y le diga: usted es una mentirosa. No se cansó en momento alguno Claudia Sheinbaum Pardo de mentir de manera tan burda como esta. No aumentó la deuda. Los documentos oficiales de Hacienda, que son entregados a los interesados mes a mes, el documento se llama Situación de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nos dicen que este gobierno recibió la deuda neta del sector público federal en 10.4 billones de pesos. Y el documento más reciente, el correspondiente a febrero de este año, porque yo espero que hoy o mañana se dé a conocer el nuevo documento hasta marzo, incluyendo marzo, pero a febrero del 2024, la deuda neta del sector público es prácticamente 50% más elevada. Ya andamos rozando la frontera de los 16
billones de pesos. Y afirmar ante los pocos o muchos que estábamos viendo el debate, decir que no ha aumentado la deuda. Se requiere ser un mentiroso contumaz, una falta de honradez intelectual que asusta al más pintado. Pero luego datos que el precio de la gasolina y que los empleos y que esto. Y vamos a construir 7 líneas de ferrocarriles de pasajeros y esto y el otro y el otro. Todo eso es mentira. Mentira burda. Planteamientos chapuceros sin el menor sustento. Las finanzas públicas hoy están en el suelo. Las finanzas públicas, tal y como las va a recibir quien obtenga la victoria, va a tener una serie de constricciones, limitaciones presupuestales o margen de maniobra reducidísimo, que prácticamente va a tener que ir nadando de muertito. Esperemos que sobreviva y sepa nadar. Pero la crisis que se avisora para este país, en términos de la salud de las finanzas públicas, será de pronóstico reservado. No habrá dinero para rescatar los sistemas públicos de salud y educación. No habrá dinero para destinarle a las Fuerzas Armadas recursos para el equipamiento que están desesperados por obtener para poder combatir con ciertas posibilidades de triunfo sobre los grupos del crimen organizado y el desorganizado, a los cuales hay que acabar en el menor tiempo posible para entonces sí recuperar la legalidad perdida, recuperar la confianza del inversionista local y del foráneo y empezar lentamente a recuperar el crecimiento económico. Es una mentira burda decir el crecimiento de esta economía, el 3 punto y algo, es el crecimiento proyectado para este año. Para este año, perdón, fue el que obtuvimos el 23. Para este año es el 2.4% y para el 25 es el 1.4%. Ahí están los datos, ahí están las proyecciones de todo el mundo. No hay dinero. Las mentiras sobre las pensiones, Diosito querido, dice, ¿cómo es posible que se atreva a expresar eso? Pero además es incapaz de entender por su ignorancia, estoy hablando de la anticientífica, cuando dice las pensiones. ¿Saben ustedes que este año 24, de los 80 y tantos mil mexicanos que presentaron su solicitud para pensionarse ya con las cuentas individuales, solamente 8.259 cumplieron con los requisitos? Los otros 78.000, 77.000, señor, no cumple con los requisitos, aquí está su negativa de pensión y pase a la ventanilla de su Afore para que le den lo que le tiene usted ahorrado. Esa es la realidad. Esos son los números duros, imposibles de ocultar. Mentira tras mentira, con un cinismo de antología. Esa es la anticientífica. ¿Y qué vi yo en el caso de la ingeniera? Nerviosismo, descoordinación y un desconocimiento total de cuestiones elementales en materia de las finanzas públicas que podía haber hecho papilla, si no a la cínica de la anticientífica, pero al menos a la audiencia. Le podía haber dicho, está mintiendo por esto y esto y esto. No. Ahí es donde está la gran debilidad o una de las debilidades de la ingeniera. No conoce verdaderamente de economía, no conoce de la integración del presupuesto, no conoce de finanzas públicas, de política monetaria, de tasas de interés. Y luego, eso de decir la pensión desde los 60 años y esta tarjeta, ¿con qué van a realizar esos proyectos?
son ilusiones, son simples deseos. ¿Serán tan idiotas los mexicanos que piensen que eso se va a alcanzar? No, no lo son. Sin embargo, hay un proceso de cooptación y manipulación política ideológica del ciudadano mexicano desde los años de Lázaro Cárdenas. Podrá mentir toda la duración del debate y en el tercero va a ser lo mismo, la anticientífica, y no va a generar un impacto negativo alguno. ¿Por qué? Por el tipo de ciudadano que hemos formado. Es la realidad. Y esa realidad no la podemos cambiar en 3 o 4 meses. ¿Y sabe usted por qué? Porque los partidos políticos han abdicado de esa formación de ciudadanía, de hablarle clara y sencillamente a los ciudadanos en temas fundamentales, los problemas estructurales del país, los problemas de empleo, los problemas de qué significa la informalidad, etcétera, etcétera. Estamos entonces ante la tormenta perfecta. Eso es lo que vi ayer y qué lamentable, qué triste, indigno ese espectáculo de un país como el nuestro. No olviden este segundo debate y el que va a venir, que no es debate, repito, cuando entremos allá por marzo o abril del año 25, en la peor tragedia en materia de finanzas públicas que hemos conocido en los últimos 50 o 60 años. Muchas gracias y no puedo evitar decir esto porque me ha causado un coraje increíble ver ese espectáculo tan chafa, esas mentiras tan burdas, ese cinismo de la anticientífica y ese desconocimiento de materias fundamentales de la gobernación de la ingeniera Xóchitl Gálvez. Muchas gracias y lo espero mañana martes, pues cuando ya tendremos algunos espectáculos circenses ahí de lo que se llama pomposamente los análisis postdebates. Gracias y nos vemos mañana.